Había un ladrón malo, que más quería hurtar que ir a la iglesia o puentes levantar. Sabía por malas artes su casa gobernar, mal uso que tomó no lo podía dejar. Si hacía otros males, esto no lo leemos, sería mal condenarlo por lo que no sabemos. Mas bástenos con esto que ya hemos dicho, os hemos perdone lo demás, Cristo, en quien creemos. Entre las otras malas tenía una bondad que le valió al final y le dio salvedad. Creía en la gloriosa con toda voluntad y saludaba siempre hacia su majestad. Cuando iba a robar o a hacer otra locura, siempre se inclinaba de frente a su figura. Decía Ave María y también de escritura tenía su voluntad y con esto más segura. Como aquel que mal anda en mala de caer, sorprendido en un hurto, llegáronlo a prender. No tuvo ningún juicio en qué se defender, mandaron que lo fuesen en la horca poner. Lo llevó la justicia para la encrucijada, donde estaba la horca por el concejo alzada. Le taparon los ojos con toca bien atada, le alzaron de la tierra con soga bien tirada. Le alzaron de la tierra cuanto alzarlo quisieron, cuantos estaban cerca por muerte lo tuvieron, pero si antes supiesen lo que después supieron, nunca lo hubieran hecho aquello que le hicieron. La Madre Gloriosa dispuesta a socorrer, que suele a sus siervos en las cuitas valer, a este condenado lo quiso emprotener, se acordó del servicio que le solía hacer, puso bajo sus pies donde estaba colgado sus manos preciosas y lo tuvo aliviado, no se sintió por cosa ninguna molestado, no estuvo más a gusto nunca ni más pagado. Después del tercer día vinieron los parientes, vinieron los amigos y también conocientes. Venían a descolgarlo, rasgados y dolientes, era la mejor cosa en que ponían mentes. Lo encontraron con gesto alegre y sin daño, no estaría tan contento si estuviera en un baño, decía que eso sus pies tenía un escaño, no sintiera dolor, aunque colgase un año. Cuando así lo entendieron aquellos que lo ahorcaron, pensaron que el lazo flojo se lo dejaron. Fueron arrepentidos que no lo degollaron, tanto gozarían de eso cuanto después gozaron. Estuvieron de acuerdo toda aquella mesnada, que fueron engañados por la mala lazada, mas lo degollarían con hoz o con espada, por un ladrón non fuese tan vila afrentada. Fueron a degollarlo los mancebos livianos, con buenas espadas y cuchillos serranos. Metió Santa María entre medio las manos, y quedaron los cueros de la garganta sanos. Cuando se dieron cuenta que no le podían herir, que la Madre Gloriosa lo quería encubrir, se vieron obligados del pleito a transigir y hasta que Dios quisiese lo dejaron vivir. Lo dejaron en paz, que siguiese su vía, pues no querían ir contra Santa María. Enderezó su vida, renunció a la folia. Cuando le llegó el fin, se murió en ese día. La Madre tan piadosa, de tal benignidad, que los buenos y malos demuestra su piedad. Debemos bendecirla con toda voluntad, pues los que la bendicen ganan gran heredad. Las artes de la madre y las del que parió encuentra semejantes quien bien las conoció. Él por buenos y malos, por todos descendió, y ella si lo suplican, a todos socorrió. Su nombre completo era Maese Gonzalo de Berceo. Nació en una localidad situada entre San Millán de la Cogolla y Calahorra, Logroño, España, en el siglo XII, en el año 1995, y tuvo solo un hermano. Sus estudios los realizó en los llamados estudios generales, que para la época representaban las universidades actuales. Fue un poeta religioso y el primer literario conocido. Fue nombrado diácono en 1221 en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla, centro de cultura en el Camino de Santiago, para luego desempeñarse como presbítero y como notario en el mismo monasterio. También se desempeñó como maestro de confesión, lo que consistía en confesar a los monjes de su convento. De su vida se sabe poco, pero de acuerdo con estudios realizados se cree que participó en la creación de la lengua literaria, para lo cual tuvo que manejar varios vocabularios desde el latín y cultismos. También debió recurrir a fórmulas empleadas en la literatura oral tradicional y del mester de juglaría. En su poesía siempre están presentes los temas religiosos y está formado principalmente por hagiografías,
y lo que quiere decir es que son escrituras sobre temas sagrados y biografías de los santos, en particular a lo que se les rendía culto en los monasterios con los que estuvo relacionado. Entre sus obras se encuentran la historia de Senor San Millán, la vida de Santa Oria, la vida del glorioso confesor Santo Domingo de Silos y su obra más importante es Los Milagros de Nuestra Señora. En su poesía se puede observar que es culta, a pesar de tener una apariencia popular y el uso de los elementos tradicionales. Para su versificación empleó la estrofa de la cuaderna vía o testrástrofo monorrimo que consiste en 4 versos alejandrinos o de 14 sílabas, que cada uno va separado en 2 mitades de 7 sílabas. Muere en San Millán de la Cogolla y se cree que fue en el año 1268. El texto propuesto es uno de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, concretamente en el siglo VI. La versión original, en castellano, del siglo XIII se encuentra en un manuscrito conservado en el archivo del monasterio de Santo Domingo de Silos. El poema narra la milagrosa intervención de la Virgen para salvar de la muerte a un ladrón que tenía gran devoción hacia ella. Con esta historia, Berceo pretende mostrar a los fieles la gran misericordia de María y su poder de intercesión al ser capaz de conseguir el perdón para el pecador que le ha mostrado su fe. Se trata de un poema compuesto por 18 estrofas denominadas cuaderna vía. Son estas estrofas de 4 versos de 14 sílabas, y cada uno de los cuales se divide en 2 hemistiquios de 7, separados por una pausa, llamada cesura. Su rima es consonante y común a los 4 versos. También se utiliza la sinalefa, dialefa, sinéresis, diéresis, hiperbatón, epíteto, perífrasis, estructuras paralelas, repetición de oraciones o de contenidos, hipérbole, aliteraciones y repeticiones de sonido, aunque también se realizan apelaciones a los oyentes, de manera que se ven implicados en el mensaje de la historia. De este modo, la conclusión, las formas verbales cambian de la tercera persona, propia de la narración, a la primera del plural, incluyéndose así el propio autor como destinatario del propósito. Este poema pertenece al conjunto de milagros de Berceo en los que la Virgen salva de la condenación a un pecador que a lo largo de su vida siempre ha obrado mal, pero que paradójicamente, de forma paralela, ha mantenido una ferviente devoción a María. Este poema, Berceo narra la intervención milagrosa de la Virgen para salvar de la muerte por linchamiento a un ladrón que siempre se había mostrado devoto hacia ella. Es decir, de este milagro sí se puede extraer una enseñanza moral que puedes aplicar a tu forma de pensar actual. Y es que quiere decir que por muy mal que lleves tu vida, por muy descarriada que lleves tu vida o cada uno, siempre puedes arrepentirte, retroceder y volver a enmendar tus errores e ir por el camino correcto.